Buenas tardes, estimados participantes de la clase de prácticas penales. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Ana? ¿Cómo le va? Muy bien, gracias. Bien, Ana, en el día de hoy estaremos disertando acerca de varios temas, cómo es em, cómo se materializa un juicio oral y público, qué bases tiene, cómo nosotros trabajamos en torno a un tribunal de control, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando hay procedimientos? Es importante aclarar en el día de hoy o en el espacio que estamos teniendo en el día de hoy que nosotros estamos disertando en torno a la cátedra o a la unidad curricular de prácticas penales, en donde nosotros ahondaremos todo lo que se llama la practicidad, pero en el área penal, en todo lo atinente, todo lo que concierne a en los procesos, cómo se materializan los mismos, ¿sí? Si, por ejemplo, hay una aprehensión, vamos a decir, flagrancia, que es la que se acaba de cometer, en el mismo momento que se acaba de cometer, entonces se hace una materialización en materia de flagrancia. ¿Qué pasa en ese instante cuando hay la flagrancia? Cuando hay la flagrancia, es importante establecer que los organismos de investigación penal, en este caso puede ser la PNB, la Guardia Nacional, el 6CPC, ellos inmediatamente realizan una serie de investigaciones acerca de lo que ocurrió en el hecho. En ese mismo instante, ellos levantan unas actas de investigación, levantan algo que se denomina la cadena de custodia. En ese Ujú. instante es importante para los abogados, para los futuros profesionales del derecho, en que deben ahondar, ¿verdad? Específicamente en esa lectura de las actas de investigación. Es importante también acotar que los organismos de investigación penal deben eh, estar claros y manifiestos, es la palabra correcta, cuando hay una aprehensión en flagrancia. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se dilucida esa materialización, verdad? Existe la cadena de custodia, importante. ¿Por qué? Porque en muchos casos o muchos juicios caen por el levantamiento de las actas de investigación. Yo en reiteradas clases se los he manifestado. Tomar en consideración actas de investigación y tomar en consideración también todo lo referente a la cadena de custodia. Una vez que se da la audiencia de imputación, si la persona o el ciudadano en estos casos no registra antecedentes penales, es la primera vez y importante aclararles a ustedes en torno a la situación jurídica y ustedes deben manejar un léxico técnico jurídico, ¿sí? Cuando hay una audiencia de presentación, una audiencia de imputación, eh, se le debe respetar, ¿verdad?, a la persona el debido proceso. Ujú. Generalmente ustedes en cada clase escuchan la misma retórica, pero es necesario, es imprescindible que yo en mi cátedra de prácticas penales se los haga dilucidar más fuertemente. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que darle algo que se denomina garantía al ciudadano. Y nuestra Carta Magna, nuestra ilustre Constitución de la República Bolivariana de Venezuela lo consagra. Entonces es importante tener en cuenta o en claro esas garantías que ofrece nuestra Constitución. Debe estar por un juez natural. ¿Qué significa un juez natural? Mucha gente pregunta qué es un juez natural. Si el delito se cometió, por decir algo, en el municipio García de Evia y nuestra competencia es el Estado Táchira y nuestra jurisdicción es el Estado Táchira, se conoce en San Cristóbal. Pero ¿dónde se cometió el delito? En el municipio de García de Evia, donde es La Fría. Igualito si hablamos en el caso del Estado Mérida, donde se cometió el delito en Tobar. ¿Qué tribunal va a conocer? En este caso van a conocer los tribunales del Estado Mérida. Son los competentes para conocerlos. Entonces mucha gente dice, pero ¿qué diferencia hay entre jurisdicción y competencia? La voy a aclarar hoy. A nivel general, de en torno a la teoría del proceso,
Jurisdicción es el ámbito de aplicación donde se cometieron el hecho. La competencia es la facultad que tengo yo para dirimir esa controversia, para saber cómo yo la dilucido, cómo yo la enfrento, cómo la confronto. Entonces, esa parte es importante señalarla. Igualmente, en torno al debido proceso, el artículo 49 establece el juez natural, establece que nadie puede estar eh, presentarse dentro de una audiencia si no está debidamente asistido. Esa es la Por palabra un exacta. abogado. Ajá, por un abogado. Entonces, ¿qué pasa Eh, si no está asistido por un abogado? ¿Qué se crearía ahí en ese caso, Ana? ¿Un estado de qué? eh, bueno, ahí lo atendería un fiscal, se le asignaría un fiscal. Mm, con- préstame mucha atención. Ajá. Es necesario aclarar que no. O Préstame. sea, sí, sí, no, no se daría la audiencia si no está representado por un abogado. Ajá, préstame atención. Te voy a dar a grosso modo cómo es que es la conformación, sí, Exacto. de una audiencia. Si en este caso estamos hablando del artículo 49, nos consagra el debido proceso, ¿verdad? ¿Quién es empecemos, vamos a empezar desde cero. Ujú. Se da una aprehensión de flagrancia. Los órganos de investigación penal, en este caso vamos a colocar al 6CPC, dan en las primeras 48 horas, de acuerdo a lo establecido en el Código Orgánico Procesal Penal, que hubo una aprehensión por flagrancia. Ah, ya. Inmediatamente ellos deben notificar en un lapso no máximo de 48 horas al fiscal del Ministerio Público, Exactamente. al fiscal del Ministerio Público que es el encargado de realizar las diligencias investigativas y de examinar pormenorizadamente si existen fundados o no elementos de convicción para demostrar que Para esa ir. persona tiene que ser presentada. Una vez Exacto. que el fiscal del Ministerio Público en ese lapso revisa las actas de investigación, inclusive se puede trasladar en el lugar donde ocurrieron los hechos, verificar si esas actuaciones realizadas por el órgano de investigación penal están debidamente ajustadas al derecho. Él no puede en un máximo de 48, en un lapso creo que de 48 a De 78 ocho horas, horas, debe presentarlo. presentarlo. Ujú. ¿Por qué? O sea, Porque, si es en flagrancia, tiene 48 horas para presentarlo ante el fiscal, ante el juez de control. ajá, exactamente, así es. Y en caso de que no tenga un abogado, pues están los defensores públicos. Debe estar Se le asistido. asigna. Ajá, entonces existe, la defensa pública tiene Exacto, defensores, perdón, de guardia. Por exactamente. ejemplo, hoy está de guardia el control 3, por decir algo. Tiene, la defensoría tiene defensores para control 3, para las guardias que haya. Exacto. En ese caso cuando se celebra la audiencia de presentación o de imputación, ¿qué pasa? Ujú. Ellos reciben las cédulas, reciben, eh, eh, vamos a decir, reciben la actuación procesal por parte del fiscal del Ministerio Público, aunado a las diligencias de actas de investigación, se Exacto. revisan en el sistema y inmediatamente se procede a levantar un acta. En esa acta pues está presente el secretario, el alguacil, el fiscal y el defensor y Ujú. el director del proceso que es el juez. ¿Sí? Se le dictan o se le dan los derechos, se le dan los derechos y inmediatamente se le dice si él desea declarar. También el debido proceso ampara, en ese caso dice si la persona desea declarar o no. O la persona puede decir, me atengo al precepto constitucional, no deseo declarar en contra mía, no deseo declarar en este momento. Eso es lo que significa el precepto constitucional. ¿Qué debe hacer el defensor? Revisa pormenorizadamente las diligencias investigativas, revisa lo que ha realizado, en este caso, el fiscal, y él toma la parte él toma la parte de culpar. O si existen elementos que no hay culpabilidad, pues
Pero, ¿qué pasa en ese instante? En ese instante, el defensor público en ese caso puede revisa las actuaciones o diligencias investigativas, ¿verdad? Y solicita al juez. Pero, ¿qué hace en este caso el juez de control? ¿Qué, qué puede hacer en estos casos el juez de control? ¿Qué puede, qué acción puede ejercer el juez de control en ese caso frente al fiscal del Ministerio Público? Cuando los agarren en fragancia. O sea, ya, eso es Ya como, están en audiencia de presentación, Ana. bueno, supervisa la legalidad de la detención. En Esa es ese una. caso, obviamente, pero en ese caso, el juez de control puede ejercer algo que se denomina el control constitucional. Él puede, eh, él puede cambiar, él puede cambiar el delito, lo puede cambiar. ¿Puede cambiar el qué? La acusación del fiscal del Ministerio Público. Puede cambiar el. Ejerce un control. Él dice, mira, a la persona la están culpando de un homicidio intencional, por Exacto, decirte. ejerce un control de legalidad. Ajá, entonces él puede en ese caso decir, mira, no fue un homicidio intencional, fue un homicidio preterintencional o Exacto. un homicidio culposo. Asegurándose de que se cumplan todos esos Exactamente, Ana. requisitos que El se que sin deben cumplir. intención o imprudencia por negligencia diere muerte a otro, Exacto, entonces no fue mi intención. exacto, Yo no tenía la intencionalidad. Entonces ahí se confluye una serie de elementos que lo revisa, en este caso, el juez de control y ejerce ese control. exacto, Y cambia totalmente, ¿verdad? Toda la acusación que trae el fiscal del Ministerio Público. exacto, O en déficit, en este caso, está el defensor público. Él puede solicitar una suspensión condicional del proceso, ¿verdad? Él la solicita sin ninguna novedad, puede solicitar una suspensión condicional del proceso en ese caso. ¿Aló? ¿Sí? ¿Me escuchas, Ana? Sí, la estoy escuchando. Mira, Ay, qué profe, pena. discúlpeme usted, no, pena No me da a se mí. preocupe, qué Es que pena. tengo dos clases a la misma hora y entonces ando como loca, estoy tratando de apagar una. Bien, entonces, ¿qué sucede? Ok, puede solicitar una suspensión condicional del proceso, él puede, o en este caso, el ciudadano puede hacer una admisión de los hechos, mira, sí, lo cometí, no lo cometí o no. O se espera, si en este caso, la celebración de una audiencia preliminar que transcurre Exacto. un lapso perentorio de cuántos días, Ana. La audiencia de no más de 15 días a 20, algo así es. Ajá. Preside la audiencia preliminar no más de 15, o sea, 15 días no más de 20. Ujú. Eh, la preliminar, La preliminar son 5 días. no, revísame la Wow, preliminar. ya va. Revísame, porque estamos en práctica. Revísame la audiencia preliminar. La Ya audiencia voy, ya voy, preliminar. ya voy aquí. Ajá. La audiencia preliminar en Ujú, Venezuela, ujú. 20 días, un lapso no más de 20 días, dice. Es donde se evacúan las acusaciones, la decisión del juez, para irse a una audiencia, para irse a la defensa de las pruebas, o sea, el debate de las pruebas. Ujú. ¿Sí estoy bien? Ajá. ¿Cómo es el debate de las pruebas? Que, O sea, una vez que el juez de control hace de que hay suficientes pruebas para llevarlo a un juicio, ujú. se debaten todas las pruebas allí. O sea, ordena las suficientes pruebas que hay, la acusación, las pruebas presentadas, los alegatos de la defensa. Ajá. ¿Sí? Fija, si puede haber fijación de acuerdos reparatorios, puede ser admisión Exacto. o desechamiento de las pruebas, puede ser citaciones. Ajá. Admitir la acusación, ordenar la apertura del juicio, desestimar la acusación por falta de méritos. Ajá.
si voy bien. Ajá. Qué es lo que sucede en estos casos? Es importante que el estudiante, el participante, futuro profesional del derecho, revise pormenorizadamente los lapsos procesales. ¿Qué recomiendo yo? Yo recomiendo que haga una línea, una hojita, una línea, Ajá. como una línea del tiempo, y van colocando a través de rayitas los lapsos procesales de uno y otro. Porque esto es como una avenida. Entonces, en una Exacto. avenida son los lapsos. Cada lapso es como un semáforo. ¿Sí? Entonces, esa es la parte que un estudiante o un profesional del derecho debe eh, revisar en torno al proceso. ¿Cómo es el proceso? ¿Cómo se lleva a cabo el proceso? Y sobre todo, los laxos. Bueno, Una vez aquí, que pasa esa parte, pero resulta que en la audiencia preliminar condenan a este ciudadano, el ciudadano no está de acuerdo, él puede ejercer un una pena. recurso Exacto. de apelación. Dentro de Eh, los 5 días hábiles. Ajá, Ah, eso sí me acuerdo. Es que no, es difícil. Por ejemplo, si es en flagrancia, hay que presentarlo a las 48 horas de haber sido detenido. exacto. Y Entonces, luego la audiencia preliminar, los 20 días continuos, contados a partir de la presentación de la acusación. ujú. Entonces, Y la de apelación, 5 días hábiles de... ajá. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede con todas estas fases del proceso penal? Porque son la fase preparatoria, ¿verdad? Eh, la fase intermedia. Exacto. Entonces, también es claro, es de aspecto resaltar las audiencias de juicio, qué pasa en una apertura, qué, vamos a ¿Cómo? decir así, que consagra nuestro Código Orgánico Procesal Penal en ese sentido se da la apertura, este ciudadano, este diputado, pasa a declarar, se admite o no lo admite los hechos, en ese instante lo hace. El juez le pregunta, ¿dónde lo hace en la apertura? Ujú. Luego sigue la parte vamos a decir así, de las demás audiencias, si las difiere, si son continuadas, se pasan a escuchar todos los expertos, todos los testigos que estuvieron dentro del expediente, que participaron dentro de las diligencias investigativas. Entonces llaman a cada uno, si es un médico forense, si estuvo un médico, Todo el cómo fue peritaje. que hizo esa autopsia, en qué base la hizo, cómo operó, mira si fue en la clavícula superior izquierda, lateral derecho, si tenía un orificio de tantos centímetros. Entonces, eso es lo que busca en este caso el legislador, recabar toda esa información para llegar a la claridad. Por eso es que Exacto. es importante que en el derecho tengamos algo que se llama las pruebas, ¿verdad? La evacuación, la promoción de las pruebas, el escuchar los testigos es importante. Y sobre todo aplicar la psicología. Muchos abogados no tienen en consideración, pero los jueces tienen una óptica que va más allá y ellos revisan la sinceridad y llegan al esclarecimiento de la verdad. Eso es lo que se llama comúnmente, si estamos filosofando, la búsqueda de la verdad. Indagar, indagar a través de todos los peritos, a través de todos los testigos, para llegar a esa búsqueda de la verdad. Y en ese sentido, pues nosotros nos encontramos ante toda la fase que comprende el proceso penal venezolano. Es importante resaltar que un participante debe revisar toda la fundamentación de la base constitucional, no solamente de las garantías, ¿sí? Porque si nosotros nos adentramos en la garantía, la conseguimos en el artículo 49 de nuestra ilustre Carta Magna. Claro. Inclusive existe algo que se llama la jurisprudencia.
¿Cuáles son las jurisprudencias? Las jurisprudencias son las sentencias emanadas de los tribunales de la República. Entonces, por analogía también se aplica. ¿Qué pasa en este caso? Nunca un caso es igual al otro, pero hay cierta y mucha similitud al respecto. Entonces, es importante, en este caso, ahondar dentro de vamos a decir, dentro de ese esquema que comprende el proceso penal venezolano. Cómo un abogado debe preparar a un testigo, debe prepararlo antes de llevarlo a una audiencia, debe Claro, señalarle el acta, cómo fue que se consignó, las diligencias investigativas pero no es que el abogado lo va a preparar, no, claro. esos son organismos de diligencia investigativa, pero sí estudiar el abogado pormenorizadamente las actas donde ellos realizaron esas investigaciones. Acta 24 de fecha tal, estando presente en una estación de servicio, llegaron, se bajaron dos civiles y de la Guardia Nacional en ese instante. Entonces, de revisar pormenorizadamente. ¿Por qué? Porque si estamos en una audiencia de un juicio oral y público, el abogado debe hacerle preguntas también a los testigos. Diga usted si en fecha 15 de octubre a las 3 de la tarde usted estaba presente en tal lado. ¿Se acuerda usted cómo ocurrieron los hechos? Acuérdense que hay muchas personas que tienen, si vamos a dilucidar, algo que se llama memoria corta. ¿Tú te acuerdas de lo que pasó hace un año? Ya cuando son 5 o 6 años que tiene un acta, tú dices, bueno, déjeme revisar el acta para yo volverme a familiarizar. Ah, sí, sí, esto lo hice yo en tal fecha y sí, yo estaba ahí. Entonces es Dice importante. que se hace un examen directo, un contraexamen a los testigos. Ajá, O ajá, sea, entonces, con las lecturas de esas actas, pues. ajá, con la lectura de las actas, exactamente. A veces también les hacen un contrapunteo, un careo. Exacto. Entonces, son muchísimas las figuras o alternativas que presenta nuestro Código Orgánico Procesal Penal en estos casos. También es necesario ahondar cuando no existe en un expediente los suficientes elementos de convicción, y en este caso estamos hablando de una finalización anticipada del proceso, como es conocido el sobreseimiento. Hay un sobreseimiento que se llama el sobreseimiento imparcial, ese se da cuando lo archiva directamente el fiscal del Ministerio Público. ¿Sí? ¿Quién Sí, solicita el sobreseimiento? En este caso lo solicita el fiscal del Ministerio Público en base a 5 ordinales que establece el Código Orgánico Procesal Penal. No se le atribuyó, no se hizo, nunca estuvo por muerte, por prescripción. Entonces, ellos, pone fin al proceso. El exactamente, sobreseimiento pone exact, fin al proceso. pone fin al proceso, eso es correcto, Claro, hay muchas causas. demasiado. Y ellos lo revisan. Pero ¿quién lo Exacto. decreta? El sobreseimiento, de acuerdo al Código Orgánico Procesal Penal, es decretado siempre por el Por el juez. Exacto. Una decisión judicial. ¿Por qué? Porque hay algo que se llama los actos conclusivos. Es ahí donde él hace las conclusiones de todas las diligencias investigativas y él toma en consideración y él hace la determinación exacta. Y debe hacerse una audiencia donde se presenten y se evalúen esos argumentos. Mm. ¿O no? No, Ah, ok. no. Ellos realizan el acto de conclusivo, lo mandan al tribunal, llega al tribunal y se revisa. Esto es un sobreseimiento. Existen dos figuras, fíjate, Ana, está el sobreseimiento y está el desistimiento y está el archivo fiscal. Des- Si yo soy Desistimiento. fiscal del Ministerio Público, yo, en este momento soy fiscal del Ministerio Público, yo no mando un sobreseimiento, yo archivo. No El existen caso. elementos de convicción para demostrar la culpabilidad. ¿Qué voy a hacer yo mandando un sobreseimiento y cargando de trabajo a los jueces de control? No, Exacto. a mí el código me prevé que yo pueda, exacto, que desestimo la denuncia. O en este caso, yo archivo. Entonces, no, yo voy a hacer un sobreseimiento.
y le mando trabajo a los jueces y los jueces, de acuerdo a lo contentivo en los 4 o 5 ordinales, mira, no, hay que darle finalización del proceso y se hace. Pero este caso lo decreta el sobreseimiento siempre el juez de control. El juez Ajá, decreta siempre, sobreseimiento sí, y el archivo fiscal, la decisión es la toma el Ministerio Público. exactamente, Ok. perfecto, así es. ¿Alguna pregunta, Paredes? Ajá, eso me imagino que en la visita guiada es lo que nosotros vamos a Totalmente, totalmente. descubrir. La visita que ofrece nuestra ilustre Universidad IEXI les da al futuro profesional del derecho, no solamente la parte de, vamos a decir así, de que usted estudie el Código Procesal Penal, no, sino le da, se adentra aún más, porque vamos a ir a la práctica misma. Acudimos a los tribunales de la República y ustedes van a presenciar un juicio oral y público. Esa práctica está planificada ya, ¿verdad, Sí, profesora? sí, Y claro, las con fechas y todo, porque claro, recuerde que yo claro. soy de Mérida. No, 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 es que Yo yo debo inclusive, planificarme no, no, para es que irme para allá. yo te dije que tú estás en Mérida, yo te dije que esa clase está pautada para el día 26 de noviembre, tienen que venir con traje formal, ¿sí? No, y luego viene una dramatización donde ustedes van a traer la toga respectiva. Ah, Se hace la perfecto, pero son esos dramatización de un mismos juicio oral y días. público y yo le doy todos los pormenores del caso. Ah, bueno, si no estoy ya en San Cristóbal, lo podemos hacer así por vía Zoom, ¿o no? Ajá, ¿Sí? eso ya está planificado, Anita, todo está planificado. Ah, pero yo Pero no tengo las fechas. Bueno, en lo, 26 de... noviembre, en los próximos días yo les estaré colocando en la plataforma, en aviso y Ah, denuncio del perfecto, facilitador. Sí que se les exhorta a los futuros profesionales del derecho, a los participantes, a asistir a la visita, ¿verdad?, guiada ante los tribunales de la República. Allá van a perfecto. poder Allá ustedes estaré. visualizar, estar, ver cómo se celebra una audiencia de un juicio oral y público. Y créame Perfecto, que eso es profesor. indispensable. Futuro profesional del derecho ya debe caminar el pasillo de los tribunales. Ese aroma, el buen aroma del derecho. Y entran, sí, y entran a esas aulas, a esas audiencias, perdón, a esas audiencias. Y aquí vamos a hacer en nuestras aulas de nuestra ilustre Universidad YEXI, vamos a hacer una dramatización en torno a un juicio oral y público. Muy bien. ¿Cómo te parece? Inclusive celebramos una telemática que ahora Es está porque antes trasladaban, ¿verdad?, al imputado ciudad por ciudad, 3 días en Barinas, 4 días en Barquisimeto y él le celebraban la audiencia en Caracas. Pasaba muchísimo tiempo. Y eso que acarreaba la defensa de él, el debido proceso se le veía afectado. Entonces ahora no, ahora como tenemos la tecnología, nosotros vamos directamente a la telemática. Nos conectamos vía Zoom, igual como estoy ahorita contigo, con el juez de Caracas y se celebra. Ya hay un defensor, un fiscal igualito aquí. No, que yo quiero mi defensor en Táchira. Perfecto. El defensor puede realizar las preguntas pertinentes, necesarias y las diligencias que él considere a la hora de realizarse la audiencia. es decir, que un imputado, por ejemplo, Ujú, que ya se le dictó sentencia, o sea, él está privado de libertad. Un imputado, ¿verdad? Que ujú, está privado de libertad ujú. y en una cárcel de el Estado Bolívar, por ejemplo. Él se le puede dictar sentencia así como usted me está Sí, diciendo. O sea, claro, el por vía juicio telemática, puede claro, por vía claro, telemática. claro. No hay necesidad No, de no, 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 trasladarlos por a vía ellos ni telemática, nada. si él está en el estado Bolívar, ¿verdad? Y el delito se cometió en Táchira, vamos a Ajá, decir en juez de violencia de Táchira, exacto, un ¿sí? De violencia homicidio. de género de Táchira, ¿verdad? En Ajá, este caso, entonces, ¿qué pasa? Él lo aprenden en Ciudad Bolívar, pero al revisarlo en el sistema, él le sale un delito en Táchira y una privación, o sea, está solicitado. Inmediatamente las autoridades toman las acciones necesarias, ¿verdad? Y notifican a los tribunales de aquí, al juez de allá, el juez de allá de Ciudad Bolívar, de juicio en este caso, notifica a la juez de juicio de aquí para que se celebre una audiencia oral y pública.
Y se le hace igualito, si Mm. se condena, mira, 20 años, 5 días, 15 días, igualito por la telemática. Ay, perfecto, qué Ujú. maravilla. Bueno, pues estamos aquí, porque es que esta es la parte que nosotros damos la práctica prácticas, ¿sí? Es como Claro, si tú ya estuvieras dentro de un tribunal. Entonces nosotros realizamos la parte práctica en estos casos. Bien, aquí estoy bien. para, con todo el placer del mundo, dilucidar todas las preguntas que ustedes tengan y que sean pertinentes y necesarias. En este caso, ya para concluir en el día de hoy, en los próximos días estaremos conectándonos nuevamente y agradezco la asistencia tuya y bueno, que tengan todos una feliz tarde, Ana. Igual, igual, hasta luego. Hasta luego, gracias. Finalizando.